Vamos a mirar entonces, para quienes están anotando, veo muchas personas con sus Biblias, eso me encanta, veo personas con sus cuadernos y sus lapiceros, y eso es importante para uno después estar meditando, repasando. Y el título de la enseñanza que quiero manejar con ustedes en esta mañana es la evidencia de una nueva vida. Y quiero que usted, sin perder por un momento ahí en la primera epístola del apóstol Juan, en capítulo 3, vaya si quiere un momento a Proverbios capítulo 26, versículo 12, y bueno, si lo quiere leer, pero permítame, yo le comento, y es que me llama la atención que Proverbios nos dice que ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más se espera de un necio que de él. Y creo que uno de los problemas que encontramos hoy en día es que la mayoría de personas dentro de las iglesias son sabios en su propia opinión. Para muchos no necesitan de la instrucción de la palabra de Dios, sino que tienen un conocimiento de tal manera que ellos toman sus propias decisiones, acomodan la palabra a su manera y creen que, bueno, eso está bien. Lo interesante es que ese texto bíblico, Proverbio nos está diciendo, ¿has visto quién se cree sabio? Pero hace la contraparte, y es que dice, más se espera de un necio. Sin embargo, cuando uno va a mirar, cuando la Escritura se refiere a un necio, habla de una manera terrible. Pero llega al punto donde está colocando al necio por encima de aquel que se cree sabio. Pero la actitud de un creyente realmente, de una persona como usted y como yo, al estar en un recinto de estos, debe ser de la actitud de prestar atención a las tres partes de lo que es la profecía, es decir, la predicación de la palabra. A una exhortación, a una consolación, si así se requiriese. Y amonestación. Y creo que el apóstol Juan, como bien lo hemos visto en toda su carta, bajo la dirección del Espíritu Santo y plasmando realmente el propósito perfecto de Dios, a una iglesia que estaba pasando momentos difíciles desde el primer momento, como lo hemos anunciado, él les está marcando una pauta importante. Y lo que tanto los lectores de esta carta de Primera de Juan como la iglesia, nosotros hoy en día, debemos comprender que Dios no solamente manda a quienes están en Cristo a que muestren un amor, como bien nos lo describe la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 10, usted que está tomando nota o si usted quiere ir allá al texto bíblico, en Romanos capítulo 12, que es la aplicación, todo hasta el capítulo 11 es todo lo que tiene que ver con la doctrina y la enseñanza, pero el capítulo 12 en adelante nos marca la aplicación a lo que Pablo ha enseñado. El versículo del capítulo 12, el versículo 10 dice, sed pues afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Es decir, que no solamente los lectores de la carta que el apóstol Juan estaba escribiendo, sino también la iglesia de hoy en día debe de entender que Dios ha dado un mandato y es a amarse unos a otros, como lo hemos venido mirando, pero entender y comprender que no solamente cuando Dios manda, sino que Dios también posibilita. Es decir, Dios ha preparado todo para que se cumpla eso. Pues nada de lo que Dios manda
sin la posibilidad de que Él mismo acomode todo para que nosotros lo hagamos, lo podemos hacer. No hay la menor posibilidad. Entonces, cuando encontramos un mandato, debemos buscar, analizar, mirar realmente y comprender cómo Dios ha posibilitado que eso se cumpla, porque es lo que Él hace. Si usted recuerda en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en la nueva versión internacional dice, para que vivamos de la manera como Dios manda. Dios ha dado absolutamente todo al creyente, y cuando hablo del creyente, tengo que dar por sentado que es el verdadero, porque solamente hay un tipo de creyentes, los verdaderos. Y entonces, cuando Dios posibilita a obedecer ese mandato, les concede la capacidad de hacer lo que Él quiere. Y por eso es que en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que la esperanza se fortalece porque Dios ha derramado en nosotros todo su amor. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está demandando que debemos amarnos unos a otros, es porque Dios ya ha posibilitado absolutamente todo en el creyente. Es decir, no hay nada novedoso o sin precedente en cuanto a la enseñanza del apóstol Juan de que los cristianos se caracterizan por amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque bien lo dice la Escritura, Dios nos ama. Efesios 5:8 dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo aun cuando nosotros estábamos en pecado, ¿sí? O Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces tenemos que mirar que los verdaderos creyentes sin duda alguna reflejarán ese amor en sus relaciones con otras personas. Si usted va y mira en Efesios capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice, así pues, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Ahí hay un mandato, y es que tenemos que imitar de esa manera como Dios lo hace. Y la palabra que utiliza ahí es mimetes, que es de donde se deriva la palabra mimo, es decir, remedar, imitar, no tanto remedar, porque remedar es como en burla, sino imitar. Ahora, el punto aquí, mis amados, es que luego, en el versículo 2, él habla ya no de Dios Padre, sino de Dios Hijo, y dice, andad en amor, así como Cristo nos amó. Es decir, usted tiene que imitar a Dios como hijo, si usted es un hijo, amando de la misma manera. Y luego dice, andad, que significa caminar en la misma manera como Cristo refleja su amor. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Y si usted mira ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, él dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Para llegar yo a amar, necesito entender y comprender realmente cómo ama Dios. No puedo imitar algo que yo no conozco. Y por eso muchas veces en los lugares o las iglesias están repletas de personas que pareciera que fuesen creyentes verdaderamente, pero no son creyentes porque no aman. Son simplemente religiosos. Pero el punto, iglesia, es que los lectores de esta carta de Juan conocían esa verdad debido a que los predicadores, los apóstoles, digámoslo así, o apostólicos, se las habían transmitido fielmente. Si ustedes miran el versículo 24 del capítulo 2, claramente dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en él, en el Hijo, y en el Padre. Sin embargo, iglesia, el problema que se encontraba allí era que los falsos maestros también habían llegado y enseñado
al parecer, que el amor fraternal no era necesario, que no era una característica esencial de la verdadera salvación. Y como tomé en Proverbios 26:12, encontramos personas que se creen más sabias, que se creen sabios en su propia opinión y vienen a enseñar ese tipo de enseñanza dentro de la iglesia. No necesitas el amor fraternal. Ven solamente un domingo, estás ahí y te vas. Si usted voltea a mirar a esta asamblea de personas, en las cuales podríamos decir que el 100% nos consideramos creyentes, aunque no todos los que están aquí son creyentes y son salvos, le garantizo que usted no conoce al 100%. Y de alguna manera estaría incumpliendo el mandato que le está dando la Escritura. Entonces el problema era que estos falsos maestros estaban diciendo que no había necesidad del amor fraternal. Ahora, esos apóstatas añadían a sus puntos equivocados de vista en cuanto a la naturaleza de Cristo y a la desobediencia que exhibían a los mandamientos de Dios, una falta de amor por los verdaderos creyentes. Es decir, eso no podía estar dentro de las iglesias. El problema es que hoy en día encontramos iglesias que están preocupadas más por un crecimiento numérico, más nunca por la manifestación de este gran mandamiento. Que bien sabe usted que Juan ya le había dicho, en lo que hemos estudiado en esta carta, en el capítulo 1, versículo exactamente, en el capítulo 2, perdón, versículo 7, que les dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Es un mandamiento fundamental en el cual se basa la Escritura. Y si usted hace la relación con el capítulo 2 de Efesios que estuvimos leyendo entre los cánticos, hay una relación para entender el significado de la iglesia. Para que se pueda dar un cumplimiento verdadero en cuanto a lo que tiene que ver con los versículos 19 del capítulo 2 de Efesios hasta el 22. Ahora, en respuesta a este tipo de situaciones, el apóstol Juan dirige otra vez a sus lectores el mensaje que habían oído desde el principio, refiriéndose al inicio de la predicación del Evangelio. Es decir, ¿entiendes el Evangelio? ¿Tú comprendes el Evangelio? Si nosotros cogiéramos a preguntarle a cada persona, que por sí lo vamos a hacer, no le extrañe eso, nos vamos a sentar con cada persona: ¿entiendes el Evangelio? Cuéntame qué es el Evangelio. Para que como miembro de esta congregación no vayamos a caer en el peligro de que se nos vuelva un club social. De que es bonito venir a este lugar, que compartimos almuerzos, que disfrutamos y nos abrazamos unos a otros o nos reímos, que compartimos un sándwich en el intermedio del estudio bíblico y que nos parece agradable y bonito el ambiente de este lugar. No, esa no es la iglesia del Señor. Desafortunadamente muchos escogen las iglesias, es por eso, por el ambiente social en el que se desarrolla. Qué chévere, qué rico. No importa, no hay mucha palabra, pero nos sentimos bien. Bueno, ese es el caso, esa es la fotografía de lo que Juan está plasmando aquí. Y la enseñanza incluía la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, de la condición perdida de la humanidad y de la necesidad de una vida recta, así como el mandamiento de que nos amemos unos a otros. Es decir, ponga al mismo nivel en el que estamos hablando del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo y de la condición perdida, el mandato de amarnos unos a otros. Es fundamental, iglesia. Y en cierto sentido, el mandato del Señor, en cuanto lo manifiesta Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, era antiguo. Él estaba diciendo acerca de Levítico 19, 18. Pero realmente en otro sentido era nuevo. ¿Por qué? Porque el amor nunca se había manifestado como ocurrió con Cristo. Es decir, cuando nosotros nos paramos acá, John, cuando hace el saludo o cuando lo hago yo, de que nos reunimos en este lugar alrededor de la salvación que Dios nos ha concedido de manera individual,
Estamos hablando que el centro de por qué nos encontramos en este lugar es única y exclusivamente la salvación que nos ha sido concedida en Cristo Jesús. No es otro motivo por el cual venimos a este lugar. No es porque yo tenga a mi partner aquí, mi amigo o mi amiga, y nos sentimos bien y después salimos y hacemos vida social. No. El punto central es la salvación que Dios ha concedido. Ahora, se manifiesta en el amor que unos a otros se tienen. Y como usted me ha escuchado, mi amado, es triste, pero es cierto, de cuántos vienen a un lugar como estos, simplemente de forma religiosa, a cumplir como un mandato. Sí, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero ese no es el significado realmente. Tenemos que mirar que el Señor Jesucristo es el modelo perfecto del amor que Dios siempre ha ordenado. Que aunque los creyentes no puedan amar hasta este punto, de la manera como Él ama, sí pueden obedecer el mandato que Juan está haciendo. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros, sacrificándose por otros con amor y desinterés. Porque el amor de Cristo es un amor sacrificial. Recuerda Efesios 5:2. Andad en amor como Cristo nos amó, presentándose en sacrificio de olor fragante, dice el versículo 2. Y lo que el apóstol Juan nos muestra aquí en el texto bíblico, después de haber hecho hincapié en el versículo 11, cuando dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, sobre la importancia de amar, lo que Juan entra a hacer ahora es contrastar a los hijos de Dios, los que obedecen ese verdadero mandamiento, con los hijos de la desobediencia. Y no necesito decir quiénes son los hijos de desobediencia, porque la misma Escritura nos lo muestra en Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice que los que viven ahora conforme al espíritu de desobediencia, es decir, haciendo lo contrario, es decir, los que no lo hacen. Y en vez de caracterizarse por el amor, los hijos de Satanás se caracterizan por el asesinato, el odio y la indiferencia hacia los hijos de Dios, y es lo que nos marca el versículo 12. Entonces yo quiero hablar un poco en esta mañana con respecto a la evidencia de la nueva vida en una forma negativa. Es decir, no le voy a marcar los puntos de los hijos de Dios hacen esto, los hijos de Dios hacen esto, sino quiero mostrarle lo que no hacen los hijos de Dios y lo que hacen los hijos del diablo. Vamos a hablar de 2 puntos en esta mañana. Número 1, los hijos del diablo, versículo 12, asesinan a los hijos de Dios. Y la única referencia del Antiguo Testamento en la carta, en toda la carta, se encuentra en el versículo 12. Esta es la única referencia que encontramos aquí, el versículo 12, en cuanto al Antiguo Testamento. Lo que el apóstol Juan está haciendo es utilizar un argumento basado en la antítesis en cuanto a que Caín le faltaba el amor hacia su hermano Abel. No tenía amor por su hermano Abel. Y todos, absolutamente todos los hijos de Satanás están ausentes del verdadero amor. Y por lo tanto, la Biblia los describe como asesinos en potencia. Si usted observa el texto bíblico, el versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno. Todos, absolutamente todos los hijos de Satanás están ausentes de ese amor. ¿Por qué? Porque son malos. Entonces esa palabra malo hace referencia a ser del maligno. El resultado es que Caín mató a su hermano. Y la figura que vemos acá es que Caín aparece directamente relacionado en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Pero no vayamos allá, acompáñeme a Judas. Pase
las 3 epístolas de Juan y llega a Judas y observa el versículo 11 que dice, ay de ellos, dice Judas. Judas escribió esta carta para manifestar el mismo problema que Juan está manifestando, y era que políticamente, digámoslo así, habían muchos falsos maestros engañando a todas las personas de aquella época y llevándolas en la misma situación de aquellos falsos maestros en los que estaba manifestando el apóstol Juan. Entonces por eso es que él dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Qué problema tan grande las falsas enseñanzas, qué problema tan grande los falsos maestros, los anticristos, qué problema tan grande cuando encontramos personas que se creen sabias en su propia opinión. El problema, la situación es que Juan cava más hondo que los demás, diciendo que Caín pertenecía al maligno, lo cual indica que su naturaleza, tanto de origen como espiritual, era del maligno. Ahora, Juan lo que hace aquí es que no niega el derecho de Caín a actuar, pero él dice que reveló la fuente de su carácter. Y es que se actúa según lo que es. Cada uno actúa según lo que es. Es decir, ok, solamente deja que eso fluya y se va a dar cuenta uno de dónde viene. Lo que quiero decir entonces es que el pecador pertenece a Satanás y los creyentes pertenecen a Dios. Los dos actúan de acuerdo a su origen. Y estamos basándolo en lo que ya hemos estudiado en los capítulos anteriores, cuando nos dice la Escritura en el versículo 4 del capítulo 3, todo aquel que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ninguno que es nacido, versículo 9, de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces eso es lo que Juan está diciendo. Lo está diciendo en otras palabras, pero está manifestando absolutamente lo mismo. Lo que Juan está diciendo es: no se dejen engañar. Les está diciendo a sus lectores. Para Juan, el pecado en general y el homicidio en particular tienen su origen en el diablo, como bien lo describe, porque peca desde el principio, capítulo 3, versículo 8. Y era homicida desde el principio, Juan 8:44. Lo que tenemos que ver aquí entonces, iglesia, es que Abel no agravó a Caín de manera alguna. Él no le transgredió, no lo afectó. Pero sin embargo, ¿qué hizo el otro? Lo asesinó. Las obras de Abel eran buenas y las de Caín eran malas, lo que nos quiere decir la Escritura. Y vemos el contraste entre la buena vida y la mala vida. Las obras buenas y justas de Abel engendraron la envidia de Caín. Y ese es el problema dentro de la iglesia, cuando la gente empieza a sentir envidia. Cuando la gente empieza a sentir cierto tipo de odio. ¿Por qué? Porque el odio se contrapone al amor. El odio está, en el odio está el embrión del homicidio. Y uno y otro se difieren solo en grado. El punto, iglesia, es que la esencia homicida del pecado vive en el odio. Y el énfasis aquí en el que vamos a entrar a estudiar es precisamente el odio con el que la gente normalmente convive, de no soportar a otros, de no manifestar ninguna clase de amor. Pero quiero que me entienda, iglesia, me comprenda. Y si usted lo quiere ver de esta manera, es una cachetada como la que nos está metiendo la Escritura. A reaccionar de si verdaderamente nosotros somos creyentes. Entonces tenemos que vivir de una manera como nos está indicando aquí. La esencia homicida del pecado vive en el odio que está en el corazón y se expresa en violencia cuando se presenta la oportunidad. O sea, como dice uno, cuando le da papaya y se manifiesta en violencia. Lo que tenemos que ver es que el odio puede matar el carácter, puede matar la comunión en el hogar y las relaciones entre creyentes.
Es increíble cómo gente no quiere venir a un lugar como estos porque se congrega a alguien que en algún momento le afectó. Cómo todos los problemas están centrados precisamente en el rencor, en el odio que hay en el corazón, bien sea de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, o de entre esposos, entre cónyuges. Y lo vemos como natural. No, es que Dios está haciendo la obra en él. No, discúlpeme. Romanos 5:5 dice que Dios derramó todo su amor sobre el creyente, por lo cual el creyente puede manifestarlo, está posibilitando para que viva esa clase de amor que Dios ha mostrado para con el ser humano caído, pero redimido o regenerado. Juan lo que está haciendo acá es que nos recuerda que el mundo nos aborrece, y lo vamos a ver en el versículo 13 posteriormente, y nos aconseja que dejemos de maravillarnos de que así sea. El amor realmente lo que debe ser es que lleva a una manera de vivir y el odio lleva a otra. El amor reconoce a su Señor, que es Jesucristo, y el odio a otro que es su Señor, y es Satanás. Y esto, de hecho, no debería sorprender a los lectores en lo más mínimo. Y lo que Juan les está haciendo es que les está escribiendo porque ellos estaban como sorprendidos de cómo eran odiados. Y por eso podemos observar que Él les llama hermanos. Y les dice hermanos míos. Pero quiero que me preste atención. En toda la carta, este es el único lugar donde encontramos la expresión hermanos. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que Juan está experimentando el odio del mundo y por eso se está colocando al lado de sus lectores y le llama hermano. Entonces, cuando usted llame a alguien hermano, es porque usted está al lado de él, viviendo y sintiendo lo que él está viviendo en la fugia, la dificultad o la necesidad. Por eso es muy fácil decir hermano, hermana. Eso no sale. Como no me sé el nombre de ella, entonces yo le digo hermana. Pero présteme atención, mi amado. Aquí es el único lugar donde Juan está llamando hermanos. Hermanos. Los apelativos de Juan, que está empleando aquí habitualmente en su carta, siempre, si usted observa, les dice es queridos hijos o queridos amigos. Pero en este versículo está utilizando la palabra hermanos, y es decir, lo está utilizando en función de padre espiritual que se está dirigiendo a sus lectores y amigos en algún momento como hijitos o amigos, pero que en este caso, cuando está marcándole la pauta de llamarlos hermanos, les está diciendo, tú eres mi condiscípulo en la fe, y por eso la situación que tú vives, yo la voy a vivir contigo, yo la voy a caminar contigo. Y por eso le llama hermanos. Es muy fácil decir hermanos, pero es difícil vivir como hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué otra reacción se podría esperar del mundo? El odio entre creyentes es lo anormal. El problema es que se estaba viendo dentro de la iglesia por la contaminación de la falsa enseñanza. Y el apóstol lo que está haciendo es previniéndolos en contra de ello. Lo que él hace es que habla con seguridad acerca de la nueva vida, y él les dice en el versículo 14, observe la parte A, que dice, nosotros ¿qué? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? Porque amamos a los hermanos. Es una marca, es una característica. Sabemos que has pasado de muerte a vida. Acuérdate que él está llamando hermanos. Y lo que él está diciendo es, porque estamos lado a lado, codo a codo, face to face, como dicen por ahí. En las buenas y en las malas. Uy, no, eso es para los matrimonios. No, aquí está hablando de hermanos.
Pasar de muerte. ¿Qué significa pasar de muerte? Aquí nos está marcando una referencia a lo que pasó cuando creímos en Cristo. Tú no creías en Cristo, como lo leímos en Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y lo que Juan está diciendo es, eso significa pasar de muerte. Juan está usando la misma fraseología en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 5, versículo 24. Lo que nos está marcando es que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como ya lo mencioné con Efesios, pero Dios nos dio vida por creer en el nombre de su bendito Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 5. Y lo que Juan está diciendo acá es, ya pasamos a vida, ya pasaste la línea. Entonces, como tal, tu comportamiento y tu vida, si eres hermano, debe ser como lo dice la Escritura. Debe ser como lo dice la Escritura. Pablo lo manifestó en Romanos capítulo 12, versículo 1. Hasta el capítulo 11, el último versículo de Romanos, es toda la instrucción de la enseñanza de la doctrina. Pero el versículo 12, capítulo 12, versículo 1, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma y le dice, pero así debes aplicar todo esto que dice. Entonces encontramos la enseñanza, la doctrina y la aplicación. Igual que aquí en Efesios capítulo 1 al 3, la doctrina, capítulos 4, 5 y 6, la aplicación. Entonces les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1. Ahora, entonces aquí hay una pregunta, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos nuestro estado actual y permanente? ¿Cómo lo sabemos? Él lo contesta y dice, porque amamos a los hermanos. Mi hermana no es mi esposa. Para yo decir que sí, yo amo a mis hermanos. Ah, es que yo amo a mis hermanos, mis hijos. Si son creyentes. No. Mi hermanos son todos aquellos que también pasaron de muerte a vida. Por lo cual lo que está diciendo es, debo preocuparme por ellos. Debo caminar con ellos. Solo Dios puede producir esa clase de amor. Para el creyente, el amor hacia los hermanos es algo muy especial. ¿Sabe qué? Es un milagro, iglesia, es un milagro. Es que yo no puedo hacerlo. Nosotros podemos hacer obras sociales aquí, podemos traer mercados, podemos darle ropa a las personas y la gente estaría feliz, sentir que les amamos, y es una expresión, pero eso no nace de uno mismo, eso nace es de Dios. Por eso Efesios 2, 8, 9 y 10, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo conozco mucha obra social de gente que no es regenerada, que no es nacida de nuevo. La iglesia de Roma es especialista en eso y a la gente le fascina. Y la gente por eso defiende ese tipo de religión. Y por eso a nosotros a veces nos confunden con ese tipo de religión. Pero el Evangelio de Dios está marcado única y exclusivamente en la condición del hombre pecador y la obra del sacrificio de Cristo para redimir a estos pecadores. Antes de nacer de nuevo, uno tiende a mirar a aquellos que de pronto son hermanos con desprecio y hasta considerarlos hipócritas. Pero posiblemente aún se puedan observar fallas entre nosotros. Pero la nueva vida, digámoslo así, no ciega a los ojos de las debilidades ajenas. Las personas que se acercan a mí y que comparten más conmigo se darán cuenta que yo fallo, que tengo debilidades. Y cuando me acerco más a otras personas también me doy cuenta que tienen debilidades. Pero ¿sabe qué? Llena el corazón de un amor semejante al del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, hemos pasado, porque hemos pasado
de muerte a vida. Y esta frase realmente lo que hace es que hace una gráfica que describe el paso del mundo en cuanto del odio a la muerte. Perdón, del odio, que es la muerte, al dominio de amar y de la manifestación de lo que es la verdadera vida. Y lo que encontramos aquí es que el verbo de la frase está expresado en un tiempo perfecto, que significa que está hecho completo con resultados que deben continuar, deben permanecer. Y si usted observa en el texto bíblico que el uso de las preposiciones de y a, hemos pasado de muerte a vida. Esas dos preposiciones lo que están haciendo es que están subrayando la salida de una vida de odio y muerte a la entrada de una vida de amor. Por eso uno muchas veces toma textos a la carrera y nos parece chévere, pero no los estamos evaluando realmente. Y esta verdad está expresada en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que yo lo mencioné en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Y esta expresión de muerte a vida que Juan está utilizando para representar los dominios espirituales a los cuales el hombre da su lealtad. Es decir, eres de los muertos, entonces tu vida y tu lealtad está hacia todos los designios de la muerte. Pero tu vida está hacia la vida en Cristo, entonces tu lealtad es hacia todo lo que tiene que ver en Cristo Jesús. Es decir, estos dos términos son cualitativos y no cuantitativos. El creyente genuino puede compartir la dádiva de Dios, que es la vida eterna. Vive compartiendo de esa vida eterna. Mientras que el incrédulo, el que está en la guerra contra su creador, vive en el reino de la muerte espiritual. Y es clave entonces que nosotros entendamos que aquí cuando encontramos en ese versículo 14 que él dice nosotros, que es un enfático, está diciendo que aborrecidos como somos por el mundo, nosotros sabemos, observe que el texto dice nosotros sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que el mundo no sabe. ¿Qué no sabe el mundo? ¿Qué no sabe? Sabemos que hay un pasado en el que estábamos y que hemos cambiado y ahora tenemos un nuevo estado, como lo dice Colosenses 1.13. ¿Qué dice Colosenses 1.13? Que hemos pasado del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, o del amado Hijo. Entonces es cuando está diciendo que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo lo sabemos? Vuelvo y repito. Porque amamos a los hermanos. La base no depende de nuestra salida de muerte a vida, sino de nuestro conocimiento de dicho hecho. Es decir, de entender la manera como Dios nos ha amado. Agustín en el siglo III dijo lo siguiente: cada uno a su propio corazón, acuda cada uno a su propio corazón. Si allí haya el amor a los hermanos, que tenga por seguro que ha pasado de muerte a vida. No se cuide de que su gloria sea solo escondida. Cuando el Señor venga, entonces aparecerá en gloria, porque tiene energía vital, pero aún sigue el invierno. La raíz tiene vigor, pero las ramas parece que están secas. Dentro está la savia, que es vigorosa. Dentro están las hojas, dentro el fruto, pero debemos esperar la venida del verano. Iglesia, por favor guarde esto en su corazón. El amor por nuestros hermanos es la evidencia, no el fundamento de la vida espiritual. El amor por nuestros hermanos es la evidencia, no el fundamento de la vida espiritual. El amor por los hermanos es realmente una expresión de agradecimiento a Dios por el don de vida que le ha dado. ¿Cómo puede la gente pensar que la iglesia es el lugar donde yo solamente voy el domingo?
No. El que ama, dice la Escritura, no permanece en la muerte. Y es lo que Juan está diciendo aquí. Observe el versículo 14 en su parte final. El que no ama permanece en muerte. El que no ama permanece en muerte. El Hijo de Dios pasa de la muerte a la vida. Pero la persona que pertenece al maligno siempre va a permanecer en muerte. Ahora, ¿por qué? Porque no ama, porque no ama, porque no ama. La señal de vida espiritual es el amor. Y cuando el amor se manifiesta, la vida florece. Si el amor está ausente en la vida de una persona, el odio con todas sus terribles consecuencias llenará ese vacío. Y esto nos conecta con el segundo punto. Y es que los hijos del diablo odian a los hijos de Dios. Por eso cuando uno encuentra situaciones entre parejas de cristianos, dice, pastor, es que usted no imagina cómo lo odio. Odio a esa mujer. ¡Wow! No tienes idea de lo que estás hablando. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Vaya un momento a Juan capítulo 15, versículo 19. Y es la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. El Señor Jesucristo lo que ha hecho es que nos ha escogido entre el mundo y por eso este nos aborrece. Versículo 19 en su parte B. Observe las dos partes, están divididas ahí. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Si el mundo nos amara, tendríamos que preocuparnos. Si el mundo lo está abrazando a usted y le fascina andar con usted, ¡wow! Tenga mucho cuidado. Y usted sabe que cuando estoy hablando de mundo, no estoy hablando de este sistema como tal. Estoy hablando de los que viven en el sistema. Es decir, de los que no ven ninguna diferencia entre usted y ellos. En que se comportan igual que usted y usted se comporta igual que ellos. Que tal vez diga, sí, tú eres de esa religión, tú eres cristiana, ¿no? Ya. Es que ella es cristiana. Entonces ella va a una iglesia. Pero el resto ella bien con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Si el mundo nos amara, como ya lo mencioné, tendríamos que preocuparnos. Pero el odio debe ser motivo de gozo cuando el mundo nos odia. Porque quiere decir que yo voy en contravía de ellos. No me parezco a ellos. Como odia a Cristo, su odio hacia nosotros muestra que somos realmente de Dios. Y entonces ahí es donde quiero que usted centre su mirada en el versículo 13, por favor. Observe lo que él dice. No os maravilléis, después de decirles hermanos. ¿Qué les dice? No os maravilléis. En otra versión, no os extrañéis. ¿De qué no os extrañéis? Bueno, el problema era que los creyentes estaban asombrados porque los odiaban, ¿sí? De sufrir realmente de parte del mundo que les estaba rodeando, los aborrecían, entonces ellos no estaban esperando ninguna clase de odio. Entonces, porque como estaban los falsos maestros que estaban enseñando todo eso, entonces les estaba diciendo, no, ellos no estaban preparados para esto. Pero realmente como verdaderos cristianos que eran, ellos habían brindado y seguían brindando su ayuda a los necesitados, su amor a la gente que los rodeaba. Y entonces Juan les dice, dejen de sorprenderse, dejen de sorprenderse, dejen de sorprenderse. Y por eso les dice, no se maravillen. O también les dice, no se sorprendan. El mundo está lleno de descendientes de Caín, porque en el contexto, él les está hablando en el versículo 12 de Caín. Les dice, no se asombre, este mundo está repleto de Caín. ¿Y los de Caín qué? ¿Qué fue lo que hizo Caín?
Su hermano no lo agravió a él, pero él lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque las obras de Abel eran justas. Es decir, su manera de vivir le generó rabia. Pero cuando en la iglesia no se ve nada, ¡ay, muy rico! Cada vez llega más gente un domingo acá. Pero el resto no los vemos entre semana. No hay contacto. Pero ¿sabe qué? Lo que la Biblia está diciéndonos el apóstol Juan acá, es que cuando la gente del mundo, los que pertenecen a Satanás, vean tu manera de vivir, van a sentir rabia. Como que te quieren matar. Porque tú quieres obedecer al Dios Santo. Porque tú quieres vivir de manera justa, piadosa. Y no les gusta. Y por eso es que engañan diciéndole a la gente, no, eres religioso, eres legalista. Alguna vez una mujer, siempre lo recuerdo, nos decía Joana a mí, ustedes son solo pecado y pecado, y ay, qué pereza. No, es que nosotros no podemos negar el pecado que hay en nosotros, nuestra condición caída. Entonces por eso es que Juan les dice, no se maravillen. La maravilla sería que el mundo los amara, del cual Caín es el representante. Entonces él les dice, por eso el mundo los aborrece. Observa el versículo 13 y dice, los odia. Odio es aborrecimiento, por favor. El odio es aborrecimiento. Cuando usted no puede ver a alguien y no. Siento náuseas, siento... Qué bien, excelente. Estás dejando ver de quién eres. Porque Efesios 5, 1 y 2 no está en ti. No estás imitando a Dios. No estás andando como Cristo anduvo. Entonces cuando Él dice, el mundo los odia, los aborrece, realmente Él está diciendo eso que habla de Caín, y es que Caín aborreció a su propio hermano hasta matarlo. Y el mundo siente reprobadas sus obras malas tácitamente por nuestras obras buenas. Por eso, otra vez para la iglesia, otra vez, ay no, otra vez estudiar, ay no, qué pereza, ay no. Ay, ¿cómo que vas a ayudar a los demás? Ay no, pero ya, lo perdimos. Esa es una verdadera expresión si es real. Porque cuando alguien conoce al Señor, chao. La Biblia nos enseña que muchos han perdido y perderán a sus propios seres queridos. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 10. Yo he venido para poner en contra padre y madre, hermano, hermanas. Ese es el punto. Y lo que Juan hace acá, mi amado, es que soporta la oposición que el mundo de pecado expresa contra los cristianos. Lo que Juan está diciendo es que cuando él escribe, si el mundo os odia, nos está anticipando la posición, perdón, no está anticipando la posibilidad de que esto pueda suceder. Él no está diciendo, es que uno al leer pareciera que como que viene algún tipo de persecución. No. Observe que él dice, hermano, no os maravilléis si el mundo os odia. Y la palabra sí en realidad equivale a qué. O sea que podríamos leer, no os extrañéis que el mundo los odie. No le extraña, es un presente. No que lo va, sino que lo odia realmente. Estas palabras traen ecos de advertencia realmente, hechas por el mismo Señor Jesucristo en Juan 15, 18, cuando Él dijo, si el mundo os odia, tened en cuenta que me odia a mí primero, o que me ha odiado a mí primero. Pero presta atención, iglesia, porque las reacciones de odio y homicidio que nos marca el versículo 12 son también del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a los cristianos. Ahora,
Es interesante, como ya lo manifesté, porque es que la palabra aborrecer es equivalente a no amar, que nos marca en el versículo 14. Es decir, el amor y el odio, como la luz y la oscuridad, de necesidad se reemplazan y de necesidad se excluyen la una de la otra. Donde hay luz no hay oscuridad, y donde hay oscuridad no hay luz. Entonces ellas lo que hacen es que se reemplazan. Y lo que podemos ver aquí entonces es que Dios considera que la disposición interior es de tanta importancia como el hecho exterior motivado por ella. Es decir, si se aborrece a alguien, se desea que esté muerto. Y por eso vemos cómo la gente asesina, mata a un ser que antes en algún momento decía ser querido. Y Juan entonces está enseñando que al pasar de muerte a vida es una realidad presente, mi amado. Es algo que se tiene que vivir. La prueba de esta realidad se revela en cuanto el creyente ama a los hermanos. ¿Cuánto lo ama? ¿Cuánto ama? ¿Cuánto ama? Necesitamos que vengan personas a lavar las sillas para los hermanos para el domingo. Manos arriba. Tú, tú, tú. Y ahí paró. No hay más. Y, qué bien. Todos están ocupados en sus necesidades. Necesitamos ir a ayudar a tal persona en nuestra congregación. ¿Alguien puede? Tú. No más. No más. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en nosotros mismos. Pero lo que olvidamos es que el creyente ya ha participado en las bendiciones de la salvación por medio de su fe y obediencia a los mandamientos de Dios y sigue gozando de tales bendiciones. Ahora, ¿cuánto ama a los hermanos? Es lo que Juan está manifestando aquí. Y siempre presenta un equilibrio en la escatología presente y futura. El versículo 18 nos lo marca, el capítulo 2. Pero ya gozamos de la presencia y las bendiciones de Dios en nuestra vida, iglesia. Y con el desafío de ser como es Jesús, que lo podemos ver en Romanos 8:30. Jesús volverá para completar su obra en nosotros. Y entonces tenemos que ver entonces que el énfasis de esta seguridad presente en la vida de aquellos que han cruzado de muerte a vida. Es decir, la realidad de que la muerte, para aquellos que eligen quedarse en el dominio del odio y de la muerte, es real, es constante y es permanente. Pero que realmente la seguridad de la salvación se muestra en el amor continuo entre los hermanos. Hoy en día todo está centrado en el mismo ser humano. Ámese a usted, sírvase a usted, búsquese a usted, encuentre su yo personal, el Dios que hay en ti. Como dicen por ahí, primero yo, segundo yo y tercero yo. Nosotros levantábamos acá una ofrenda antes de la pandemia que se llamaba la ofrenda social para ayudar a otros que necesitan en algún momento. Hasta yo mismo me he usufructuado de esa ofrenda y no me da pena decirlo. Hermanos como Anderson o Joan, que les he dicho, hermanos, necesito. Y ellos, bien puede, hermano. ¿Cómo te ayudamos? ¿Con un mercado? No me da pena decirlo. Pero esa es la parte más dura del corazón. Quiero terminar con el versículo 15 de cómo los hijos del diablo odian a los hijos de Dios. Y observa el versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano, y aquí ya nos cambió la palabra de odio a aborrecimiento, ¿es qué? Homicida. Entonces uno dice, no, pues de pronto
Ay, homicida, wow, pero no, el odio no llega hasta allá, ¿no? Por lo general se toma este texto bíblico para decir que el cristiano verdadero realmente no puede odiar a otro creyente. A la luz de que el odio es equivalente, digámoslo así, moralmente al homicidio. Pero realmente la creencia de que el cristiano verdadero es incapaz de odiar y asesinar, iglesia, eso es una ilusión. El cristiano sí puede llegar a eso. David fue culpable de matar al piadoso Urías el Eteo en 2 Samuel 12:9. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento previno a sus lectores. ¿De qué los previno? ¿Usted recuerda, mi amado? Realmente decirles, mirad, que no haya en cada uno de ustedes realmente un corazón para asesinar. O un corazón homicida, digámoslo así. Pero lo que Juan está manifestando acá es que Juan no está diciendo que el que odia a su hermano no posee la vida eterna, sino que no la tiene en forma permanente. Observe el texto. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. ¿Y por qué? Porque realmente podemos darnos cuenta que debido a que según el apóstol, Cristo mismo es la vida eterna. Juan 14:6. Y con estas palabras comunica que ningún homicida tiene a Cristo permaneciendo en él. Entonces, de nuevo lo que vemos aquí, iglesia, es que tiene en mente el concepto de permanecer. Observe la palabra ahí, menui en el griego. Y el odio de parte de un creyente hacia otro es una experiencia de homicidio moral. O sea que lo peligroso es que el creyente pueda llegar a odiar y estar siendo homicida moralmente. Y por eso le indicó en el versículo 14, en su parte B, el que no ama permanece en muerte. Menei, permanencia. De modo que realmente vive en forma práctica en la misma esfera en la que vive el mundo. Eso es lo que está diciendo. Estás viviendo de una manera así. Debido a que es homicida, no puede decir que tiene la clase de comunión íntima con Dios y con Cristo, que nos está sugiriendo aquí la palabra permanecer. Iglesia, sin duda alguna, las palabras de Juan son severas, son fuertes, son fuertes. Si yo estuviera ahí sentado como usted, yo estaría moviéndome de un lado al otro. Uy, porque de alguna manera nos cachetea. Y no sirven de nada realmente para una iglesia, para la iglesia de hoy, si se niega su pertinencia, digámoslo así, o su, ¿cómo lo digo? El manifestar una vida de amor entre creyentes. La experiencia de la iglesia a través de los siglos comprueba la necesidad que tienen de estos conceptos. Pero por desgracia el odio no se limita exclusivamente al círculo de los incrédulos. Lastimosamente lo encontramos en lugares como estos. ¿Qué implicación tiene esto para nuestras vidas? Usted que me ha escuchado durante una hora, ¿qué implicación? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Permítame decirle entonces, iglesia, que debemos amar al Señor Jesús, debemos valorar su amor y por tanto amar a todos nuestros hermanos en Cristo. Pero este amor es el fruto especial de nuestra fe y señal segura de que somos nacidos de nuevo. Pero no es en el concepto de amor que el mundo nos vende.
es en el concepto de amor como nos lo muestra la santa palabra de Dios. Un amor sacrificado, un amor desinteresado. Un amor que refleja realmente el entendimiento y la comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y tal vez usted diga, pastor, pero yo trabajo mucho y no tengo tiempo. No te preocupes. Solo el Espíritu Santo te puede dar entendimiento en cómo lo puedes hacer. Nadie que conozca rectamente el corazón del hombre puede asombrarse ante el desprecio y enemistad de la gente impía contra los hijos de Dios. Sabemos, iglesia, que pasamos de muerte a vida, entonces podemos saberlo por las pruebas de nuestra fe en Cristo, entre las cuales una es el amor a los hermanos. La vida de la gracia en el corazón de una persona regenerada es el comienzo y el principio de una vida de gloria de la cual están destituidos los que odian a sus hermanos en sus corazones. El mundo entre sí se odia. Cada uno busca lo suyo propio. Pero la iglesia del Señor no busca lo suyo propio. No se ama a sí mismo, sino que se presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como lo escribe la Reina Valera en la versión de las Américas, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Agradecidos contigo, bendito Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Rogándote, Señor, que después de la exhortación que tu palabra ha hecho a cada uno como creyente, Señor, podamos evaluar, Señor, y meditar nuestra actitud como creyentes, o tal vez nuestra actitud de que no somos creyentes, Señor. Tal vez equivocadamente, en el desconocimiento de tu palabra, pero como creyentes anhelando entonces, Señor, en ese redarguir, obedecer a tu palabra. Por eso te rogamos que nos dirijas, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, para vivir en obediencia a tu palabra. Y tú recibas gloria y honra en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.